Hemos recibido en los estudios de RPP a un glaciólogo suizo, Christian Ugel. Suiza es un país más montañés aún que el Perú y tiene mucha agua en consecuencia porque los Alpes garantizan hasta el momento que hayan glaciares permanentes, por el momento. Mientras que en el Perú estamos ante un riesgo. Se nos dice que puede suceder que dentro de unas décadas no existan más nevados perpetuos y que en consecuencia tendremos un problema de agua para beber, para regar y para producir energía en centrales hidroeléctricas. Además de eso, tenemos un problema de riesgo sobre lagunas que pueden verse desbordadas. Hay una que ha sido declarada en emergencia hace unos días, la laguna Parón en Ancash. Bienvenido entonces el señor Ugel al Perú, que organiza, por una parte, una exposición de fotos en la Casa O'Higgins de la Universidad Católica en el centro de Lima, y por otra parte, un taller con científicos en el campus de la Universidad Católica. Señor Ugel, díganos por favor de frente, ¿qué es lo que teme usted más si es que las autoridades del Perú dan pruebas de negligencia y de estar pensando en el año 19 y no ver lo que se nos viene a mediano plazo? Sí, muy buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Bueno, lo que se teme realmente que hay dos cosas que tememos. Una vez cuando hay muy alto calentamiento, o sea, si no hay suficiente reducción de emisiones de gases de invernadero, entonces sí vamos a un mundo en que Perú prácticamente ya no habrá glaciares. Entonces es muy importante reducir los gases de emisión. Por otra parte, la adaptación, porque los glaciares, o sea, también con un calentamiento un poco más moderado, quizás podemos preservar como 50% de los glaciares del Perú y por lo tanto hay que hacer mucha adaptación. O sea, son condiciones diferentes. En la época seca, en la montaña va a haber mucho menos agua, entonces los diferentes sectores, agricultura, doméstico, tienen que adaptarse. Y esa es una gestión muy, muy importante de responsabilidad común. ¿Cuáles son las razones exactas por las que se están descongelando nuestros glaciares? ¿Solo el calentamiento global, el aumento de la temperatura? ¿Qué otros factores están afectando el hecho de que antes uno iba a la sierra, a nuestro país, miraba, por ejemplo, la Cordillera Blanca y era blanca, y ya no es así, ¿no? El gran factor importante sí es el calentamiento. Luego también localmente hay otros factores, por ejemplo, puede ser polvo, por ejemplo, contaminación, y obviamente también las cosas que, por ejemplo, el Niño pueden tener todavía un efecto mayor o adicional que hace que los glaciares todavía más se tiren. Pero el calentamiento es el factor principal. El problema es que el calentamiento global no es algo que dependa de nosotros. Es decir, nosotros como país vemos cómo se descongelan nuestros glaciares, pero no podemos hacer nada por evitar el calentamiento global. O, digamos, no somos los que tenemos la herramienta principal para evitar el calentamiento global, ¿no? No creo, porque el Perú realmente esas cosas se tienen que manejar y gestionar a nivel global. Y Perú creo que es un actor muy importante a nivel global en la política global del clima. Pero ¿cómo le hacemos entender a Trump y a los chinos que no pueden seguir emitiendo gases? Sí, pero mira, es importante que esa es una responsabilidad común. Claro que China tiene emisiones mucho, mucho mayores que Perú, pero Perú siempre ha sido un actor importante. Los países más afectados suelen ser actores importantes en el reclamo, ¿no? Pero en la acción, digamos, los más grandes son los que tienen la llave de la solución, ¿no? Sí, pero también Perú me parece tiene una política bastante proactiva, pero lo importante también, lo que menciona es la adaptación, ¿no? Adaptarse a los efectos de la desglaciación. ¿Y cómo se adapta uno a los efectos de la desglaciación? Porque más allá de que no va a haber glaciares, sí, la falta de agua sí es un problema. Se tiene que cosechar agua. ¿Qué otras fuentes de agua se deben buscar, ¿no? Miren, este proyecto que se llama Proyecto Glaciares de la cooperación suiza con CARE y nosotros de la Universidad de Zúrich, estamos cooperando con muchas entidades en Perú, instituciones, universidades, etcétera, y juntos hemos logrado realmente descubrir mucho más de cómo es este efecto. O sea, todo el mundo sabe que los glaciares se retiran, pero ¿qué exactamente son los efectos? Luego, para las poblaciones, eso es algo que hemos tratado de descubrir. Por ejemplo, hemos indicado que la contribución de los glaciares a los ríos, por ejemplo, en las
cordilleras importantes como Cordillera Blanca, Cordillera Vilcanota. Por ejemplo, ahí encontrando que hasta 60% del agua del río viene del glaciar en época seca. Entonces, miren, si ya no hay glaciar, o muy poco esa agua falta durante la época seca. También hemos hecho ahora recientemente estudios económicos y hemos encontrado que solamente en la parte de Cordillera Blanca eso puede ser a 200, 300 millones de dólares. Wow. Pérdidas económicas por falta, sobre todo falta de agua. Y además también hemos encontrado potencialmente cuánta gente puede estar afectada por aluviones, que son 47,000 poblaciones, edificios, también 29,000 edificios en esa zona que potencialmente pueden ser afectados ahora y en el futuro. Ese es el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es muy importante, que hay que trabajar conjuntamente. Entonces, es algo que realmente la adaptación es algo, por ejemplo, en términos de aluviones, es algo que tenemos que trabajar, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, que hemos trabajado conjuntamente con las municipalidades de Carhuaz, por ejemplo, ahora con Palcacocha. O el tema de gestión de agua es realmente clave. Claro que sí. Ahora, veo que en el acto que tiene lugar esta tarde en la residencia del embajador de Suiza, porque usted está respaldado tanto por la ONG CARE cuanto por la Agencia de Cooperación Suiza, se va a poner énfasis en 2 regiones, el Cusco y Lima. Discúlpeme si hablo sobre Lima, son 11 millones de personas y no se interesan tanto en el RIMAC, sino en Yauyos. ¿Por qué? Pues ahí puede llegar que también una zona muy importante es Ancash con el río Santa. Pero no es tema hoy, ¿eh? Por lo que he visto del programa. Pero en fin, cuéntenos sobre Lima. ¿Qué pasa con Yauyos? Yauyos es una zona, o sea, Cañete, ¿no? El río Cañete es una zona muy particular que tiene, por ejemplo, a nivel institucional es bastante débil. Tiene también una central hidroeléctrica, que es un factor importante que también se necesita de los glaciares. Y es una zona que ustedes saben, hace 2 años que estaba súper afectado por el tema del niño costero. Entonces, es un trabajo ahí que estamos haciendo con CARE y muchas otras instituciones, mismo gobierno regional, de realmente tratar de incrementar la resiliencia, o sea, la capacidad adaptativa de estas zonas rurales y de esas poblaciones. Porque además es la sede del APU Pariacaca, que es el APU de Lima, aunque no lo conozcan mucho acá los limeños, ¿no? Sí, realmente Cañete está en una zona, es bastante alejada, no sé si ustedes han venido, pero si vienen hacia la zona alta es muy bonita, pero también es muy delicada, son zonas, ecosistemas muy delicadas y esto ya creo que se ha tomado la conciencia que hay que preservarlo o restituirlo. En todo caso veo que su presencia sirve para eso, muchas gracias y tomamos nota entonces de que 3 regiones serán estudiadas, Ancash, como usted dice, y Cusco y Lima, como yo creía. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Señor venido de la glaciología suiza para ayudarnos a cobrar conciencia de los graves problemas que enfrentamos si no miramos el país con una mirada de largo plazo. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. 9:31, pausa y regresamos.